Sí. Entonces habíamos visto la propiedad de multiplicación de bases iguales, ¿sí? Multiplicación de bases iguales, de división de bases iguales. Ahora nos quedaría ver la siguiente propiedad, que se trata de potencia de otra potencia, ¿sí? Estamos en la clase 7, propiedades de la potencia. Todo esto igual lo tienen en la carpeta, ahí perdón, en la fotocopia, en la consigna que les doy al principio, tienen dadas las propiedades. Tienen que leerlas, si después no se acuerdan, para repasarlo leen, ¿sí? Tienen ejemplos y todo. Entonces, en la propiedad potencia de otra potencia, dice que se multiplican los exponentes, ¿sí? Entonces, miren, potencia de potencia sería esto. Si yo tengo, por ejemplo, 2 elevado al cubo, así, 2 con el 3 chiquito, y eso también se está elevando. Ese 2 elevado al cubo se está elevando al cuadrado, por ejemplo, ¿sí? 2 elevado al cubo elevado al cuadrado. Entonces, en esta propiedad dice que cuando pasa esto, cuando hay una potencia de otra potencia, se multiplican los exponentes. Entonces, la base me sigue quedando en 2 y los exponentes se multiplican. En este caso tengo que hacer 3 por 2. ¿Cuánto es 3 por 2? 6. 6. Me quedaría 2 elevado a la 6. Y ahí tengo que resolver eso, ¿sí? Que sería 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, ¿sí? 2 elevado a la 6. Y resuelven. Después tenemos la propiedad distributiva. Esa es una de las más complejitas, digamos, ¿sí? Tenemos la propiedad que consiste en distribuir, que ahora vamos a ver, o repartir si se quiere, consiste en repartir el exponente. Y solo se puede aplicar cuando hay una división o una multiplicación. Solo con esas dos operaciones, ¿sí? En una multiplicación y en una división. Cuando hay otras operaciones, no. Bien, entonces, por ejemplo, si yo tengo 2 por 3, y eso está elevado todo al cuadrado, distribuir los exponentes, repartir el exponente, quiere decir que yo a ese exponente 2 lo voy a aplicar tanto para el número 2 como para el número 3. Y miren, quedaría así, quedaría 2 elevado a la 2 por 3 elevado a la 2. ¿Sí? ¿Ven cómo yo repartí cada exponente, el exponente para cada número? Eso es la propiedad distributiva. Distribuir, repartir, ¿sí? Entonces acá voy resolviendo. Ese 2 al cuadrado, ¿cuánto me da? ¿Quién se anima? 2 al cuadrado, podemos hacer cálculos auxiliares. 6. Casi. 2 al 4. cuadrado, bien. 2 al cuadrado es al número 2, lo repito 2 veces. Entonces me queda 2 por 2. 2 por 2, muy bien como dijo Matías, es 4. Entonces, ese 2 por 2 es 4, ¿sí? Hacemos otro cálculo auxiliar, 3 elevado al cuadrado. Ese 3 elevado al cuadrado es al 3, lo repito 2 veces. En el medio siempre una multiplicación, como decíamos hoy. Entonces, 3 por 3, ¿cuánto me da? 9. 9, muy bien.
9, ¿sí? Entonces, este 3 por 2, 3 elevado al cuadrado se transforma en un 9. Y la respuesta final es resolver esto. 4 por 9. 36. Muy bien, 36. 4 por 9 es 36. Y ahí ya resolví. ¿Sí? Por ahora son esas las propiedades que vamos a utilizar. Entonces, por ejemplo, en el punto 1 dice, a través de la información brindada en el cuadro de arriba, resolver los siguientes ejercicios, ¿sí? Me quedó mal la vista del PDF, así que esperen que trato de buscarlo acá. Un segundito. No sé si a ustedes también lo verán mal o pueden verlo bien. ¿Pueden ver esta pantalla al Word o siguen viendo la pizarra ustedes? La pizarra. La pizarra, bien, gracias. Bueno, entonces, en el punto 1 dice expresa cada cálculo utilizando solo potencia, ¿sí? Entonces, no tienen que resolver, no hace falta que me digan cuál es la totalidad de la respuesta, ¿sí? Solo quiero que apliquen la propiedad y que resuman la expresión que tienen ahí como una potencia, ¿sí? Miren, por ejemplo, en el punto A tienen que hacer 6 elevado a la 2 por 6 elevado a la 3. ¿Sí? 6 elevado a la 2 por 6 elevado a la 3. Entonces, yo ahora les digo, de las propiedades que vimos recién, teníamos propiedad de producto de potencia de igual base, propiedad de cociente de potencia de igual base, propiedad de potencia y propiedad distributiva. ¿Cuál de estas 3 propiedades creen que me van a ayudar a mí a resolver este ejercicio? La primera de todas que vimos, la que había una multiplicación en el medio, la que tenía la división en el medio, la que era distribuir la potencia, o la que teníamos potencia de potencia. No les muestro la pantalla, la que vimos de producto y cociente, porque se borró, está en el otro video, ¿sí? Pero bueno, teníamos, recuerden que la primer propiedad que habíamos hecho y habíamos analizado era producto de potencia de igual base. El producto es una multiplicación. Producto de potencia de igual base. ¿Sí? Bien. Acá, ¿tenemos la misma base en estos dos números? No. Sí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Esto de acá, miren, ¿qué base tiene esta parte de acá del cálculo? ¿Qué base tiene? El 6. Base 6. ¿Y esta de acá qué base tiene? 6. 6. Son la misma base, o sea que podemos aplicar, ¿y se está multiplicando? ¿Qué significaba el puntito que dijimos hoy? ¿Qué operación era el puntito? Multiplicación. Bien, entonces sí se está multiplicando. Entonces ya cumple con la consigna, ¿sí? Fíjense, perdón, con la propiedad esta que es producto, producto significa multiplicación, de potencias de igual base. Tenemos dos potencias de igual base que se están multiplicando. Entonces, esta propiedad, producto de potencia de igual base, me decía a mí que yo podía sumar los exponentes. Cuando hay potencias que tienen el mismo número en la base, se puede solo sumar el exponente.
En esta tengo exponente 2 y en esta tengo exponente 3. Entonces, la base sigue siendo la misma y el exponente, ¿cuánto me quedaría? Si lo tengo que sumar, ¿qué tengo que sumar? Sumar los exponentes. Entonces, ¿qué números tengo que sumar? 2 ¿El 2 con cuál? con el 2. ¿Hay 2 veces exponente 2? Con el 3. Con el 3, muy bien. Sumo los exponentes, ¿sí? Recuerden que los exponentes son estos numeritos de acá. Entonces tengo que sumar el 2 y tengo que sumar el 3, ¿sí? La respuesta entonces me quedaría 6, si lo quieren ver, quizás si se lo escribo así se entiende mejor. 6 elevado a la 2 más 3. Este 2 más 3 me da, ¿cuánto? 5. 6 elevado a la 5. Entonces, resumí toda esta expresión como una potencia, ¿sí? Vamos a poner otro a ver qué sale, uno diferente a que tengan en el ejercicio. A ver qué sale. Si yo tengo 2 elevado a la 3, dividido 2 elevado a la 2, y eso se está multiplicando con 2 elevado a la 4. Uy. Con 2 elevado a la 4. Tenemos 3 cálculos acá, 3 operaciones. Vamos a aplicar 2 propiedades distintas. Por un lado, la división de potencias de igual base. ¿Qué decíamos? Que en la división se restan los exponentes. En vez de recién sumar, vamos a restar estos dos. La base me va a seguir quedando la misma, ¿sí? Porque la base siempre va a quedar igual, no se modifica, en este caso va a ser 2, y voy a restar. ¿Qué voy a restar? Voy a restar este exponente con este. 3 menos 2. ¿Cuánto me da eso? 1. Perfecto. 1. Y ese 2 elevado a la 1 está trabajando o está multiplicándose con el 2 a la cuarta. Si yo lo quiero resumir como potencia, una sola potencia, entonces, ¿qué voy a hacer? Algo que hicimos recién, hace un ratito. Tengo 2 potencias que tienen la misma base y se están multiplicando. Entonces, ¿qué me decía la propiedad de producto de potencia de igual base? ¿Qué podía hacer yo con los exponentes? Sumarlo. Lo sumo, muy bien. Entonces me va a quedar arriba un 1 más 4, ¿no? 2 elevado a la 1 más 4. 1 más 4 me da 5. 5. 2 elevado a la 5, ¿sí? Entonces, en resumen, la multiplicación suma, lo relacionamos con la suma, y la división con resta, ¿sí? Cuando yo tengo las mismas bases que se están multiplicando, sumo los exponentes. Y cuando yo tengo una división de igual base, resto los exponentes. A ver, yo les voy a poner 2 ejercicios más, 2 ejemplos, y me van a decir cómo resolverlos, ¿eh? Presten atención. Ay. Si yo tengo, por ejemplo, 3 elevado a la 4 dividido 3 elevado a la 2. ¿Qué tengo que hacer acá? ¿Qué tengo que hacer? A ver. ¿Es una división o es una multiplicación? División.
Es una división. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Restar. ¿Qué voy a restar? Muy bien, está bien eso. ¿Qué voy a restar entonces? 4 menos 2. Perfecto, voy a restar los exponentes. Fíjense, la base me sigue quedando 3 y me va a quedar 4 menos 2. ¿Que 4 menos 2 cuánto es? 2. 2. 2. Entonces me va a quedar 3 elevado a la 2. A ver otro ejemplo. Si yo tengo 4 elevado a la 5, después tengo una división, tengo el 4. ¿Acá qué hago? Cuando yo tengo, ahí los maté, ¿no? Cálculo auxiliar. Punto, digamos, como para que ustedes tengan presente, un tip. Cuando yo tengo un número entero escrito así solito, en potencia, yo lo puedo transformar con potencia 1. O sea que es lo mismo escribir el 4 que escribir 4 a la 1. Es lo mismo escribir 3 que escribir 3 elevado a la 1. ¿Sí? Cuando no hay nada, hay un 1 solito invisible escrito. ¿Sí? Entonces, este 4, ¿qué exponente tiene? 1. Un 1, exponente 1, ¿sí? Eso para que lo tengan en cuenta para resolver los ejercicios. Bien, entonces, tengo una división. ¿Estas bases son iguales? Sí. Sí. Tengo una división de bases iguales. Entonces, ¿qué hago? La sumo. Sumo, si es una división, sumo, Se divide. La resto. resto. ¿Sí? Estamos hablando de los exponentes, obvio, ¿sí? Restamos, acuérdense, este cuadrito les va a ayudar, por eso se los puse acá, miren. ¿Sí? Este cuadrito de acá dice el tip que tenemos que pensar. Si es multiplicación, sumo los exponentes. Si es división, resto los exponentes. ¿Sí? Entonces, tengo una división, las bases son iguales, puedo aplicar esa propiedad. ¿Sí? Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría la base igual, ¿y qué tengo que restar? 5 menos 1. Perfecto, 5 menos 1. ¿Sí? ¿Cuánto me da eso? 4. 4. 4. 4 elevado a la cuarta. ¿Sí? A ver, vamos con otro. Ahora les vuelvo a copiar el cuadrito si quieren. Era en multiplicación. Sumo exponentes. En la división, ¿qué tengo que hacer en la división? Restar. Muy bien, resto de exponentes. ¿Sí? Cuadrito para memorizar, para tener en cuenta la propiedad de las potencias. Bien, vamos con eso entonces. Vamos a seguir pensando en esto. Si yo tengo ahora, por ejemplo, 5 elevado a la 2 al cuadrado por 5. ¿Qué hago acá? ¿Sumo o resto los exponentes? Sumo. Sumo. ¿Y qué voy a sumar con qué? ¿Cuáles son los exponentes acá? El 2 y nada más. Y cuando no había un nada más, ¿qué había en realidad? 0. Un 1. Un 1 invisible. ¿Qué es lo que hicimos acá? ¿Ven? Esto. Cuando no hay nada, hay un 1.
Se los puse así a propósito para ver si se acordaban. Bien, cuando no hay nada escrito hay un 1. Entonces, ¿qué tengo que sumar? 2 Uno. más 1. ¿Sí? Esos exponentes. Entonces me va a quedar 5 elevado al cubo, que es 1 más 2 me da 3. 5 elevado al cubo. ¿Se entiende o está muy complicado? Contesten, porque si no, no adivino lo que piensan. ¿Se entiende? Bien, gracias, Diego. Vamos con otro más, a ver, pero traten de contestar, así no perdemos tiempo. Si yo tengo, por ejemplo, 8 elevado a la séptima y está dividido por 8 elevado a la cuarta, ¿qué tengo que hacer? Restar. Restar. ¿Y qué voy a restar? Ocho Los menos exponentes. Bien, los exponentes. ¿Cuáles serían los exponentes? 7 menos 4. 7, así sí, está buenísimo. 7 menos 4. ¿Sí? 7 menos 4 me da 3. 3. Entonces me queda 8 al cubo. ¿Sí? Entonces, en ese punto, en el primer punto de la clase de hoy, lo que tenemos que hacer es eso, ¿sí? Resumir. Fíjense que en ningún caso yo les di el valor de la respuesta final. No hace falta que calculen la respuesta final, ¿sí? Solamente resuman estas operaciones en un solo exponente. Vamos con la última propiedad para aplicarla en ejemplos, que era potencia de potencia. Si yo tengo, por ejemplo, 8 elevado al cubo, todo eso está elevado a la quinta, ¿qué teníamos que hacer en la propiedad potencia de potencia? En resumen, acá me faltaría agregar algo más al cuadrito, ¿no? Ay, no me va a quedar lugar. En la multiplicación sumo los exponentes. En la división resto los exponentes. En la potencia de potencia, ¿qué hacíamos? ¿Se acuerda alguno? Era multiplicar. Multiplicamos los exponentes. Multiplicamos, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué vamos a multiplicar con qué? 3 por 2. Casi, casi. En este, ¿cuáles serían los exponentes? 3 por 5. Muy bien, fíjense que los exponentes son el 3 y el 5. Entonces, el 8 me sigue quedando igual, me sigue quedando en 8, y tengo que hacer 3 por 5. Ay, 3 por 5. ¿Qué cuánto es 3 por 5? 15. 15. Bien, entonces me queda 8 elevado a la 15. ¿Sí? Vamos con otro, a ver. Si yo tengo 4 elevado a la 5 y eso está elevado a la 2, pero a su vez, vamos a complicarlo un poquito a ver qué les da. A la vez hay una división de 4 elevado al cubo. Vamos por partes, ¿no? Primero vamos a resolver esta parte de acá. Esta potencia de potencia. ¿Qué tengo que hacer en potencia de potencia, habíamos dicho? Multiplicar. Multiplicamos. Bueno, ¿qué vamos a multiplicar, Matías? ¿Qué con qué? 5 por 2. Perfecto. 5 por 2 queda 10, ¿verdad? Entonces, fíjense que la base yo no la modifico, me sigue quedando igual. 4 elevado a la 10 dividido 4 elevado a la 3. Ahora es una división. ¿Qué tengo que hacer? Restar. Muy bien. ¿Qué vamos a restar? 10 menos 3. Muy bien. 10 menos 3, que eso me da 7. 4 elevado a la 7. ¿Sí? ¿Ven cómo resumí toda esta cuenta que yo tenía acá en una sola potencia como respuesta final? 4 elevado a la 7. ¿Se entiende entonces? Sí.
En eso consiste la propiedad de potencias. Eso es lo que tienen que hacer en el punto número 1. ¿Sí? Resumir esas cuentas que tienen ahí como solo una potencia. ¿Sí? La respuesta final les quedaría así entonces en cada caso, ¿ven? 5 elevado a la 3, 8 al cubo, ¿sí? 8 a la 15, 8 a la 15, 4 a la 7. Esa es la respuesta que quiero en el punto 1. En el punto 2 tenemos... Ah, es cierto que lo tengo en el celu, pero está mal, lo veo mal, no sé por qué. En el punto 2 dice resolver los cálculos y en el caso de poder usar alguna propiedad, indica cuál. Chan chan, vamos a ver qué tenemos. Yo les voy a poner un ejemplo, no les voy a poner lo mismo así ustedes después lo intentan hacer solos, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo 2 por 3, eso se está elevando al cuadrado. Y después tengo 2 más 3, y se está elevando al cuadrado. Hay en uno de estos dos cálculos que se puede aplicar propiedad y en el otro no. ¿En cuál podemos aplicar propiedad? ¿En el A o en el B? A ver si les cambio la página y recuerdan qué propiedad era. Tenemos acá 3 propiedades. 2, perdón. 2 de las últimas propiedades. Tenemos la propiedad de potencia y tenemos la propiedad distributiva. ¿De cuáles de estas dos propiedades creen que se trata? ¿Potencia de potencia o propiedad distributiva? Fíjense en la estructura del cálculo. Distributiva, muy bien. En la propiedad distributiva, ¿sí? Dijimos que era repartir el exponente cuando hay una división y una multiplicación. Era repartirlo así, ¿sí? Este exponente lo bajo para el 2 y lo bajo para el 3. Vamos a ver entonces qué tenemos acá. Tenemos 2 paréntesis, ¿sí? En uno hay una multiplicación y en el otro hay una suma. ¿Cuál de estos dos casos podemos aplicar propiedad distributiva? ¿En el A o en el B? ¿Mm? ¿En cuál creen? Habíamos dicho, no sé si me escucharon, que la propiedad distributiva se puede aplicar cuando hay una multiplicación o una división. Entonces, en el caso B, ¿puedo aplicar la propiedad distributiva? No, ¿Por qué no? porque no hay multiplicación o división. Perfecto, porque hay una suma. Entonces, lo que yo tengo que hacer es primero resolver esta suma. ¿Sí? 2 más 5 me da 7. 7 al cuadrado me da ¿cuánto? ¿Qué tengo que hacer para 7 al cuadrado? ¿Cómo lo tengo que resolver? 7 más 7. 7 por 7. Ah. ¿Sí? Casi, pero bien. 7 por 7, ¿cuánto es? 49. ¿Sí? 7 por 7. Ahí lo resolví. Ahora, en este, ¿yo puedo aplicar propiedad distributiva? Profesora, Sí. disculpe, mi celular se está por quedar sin batería. ¿Te tenés que ir? No, se está por quedar sin batería mi celular. Ah, bueno, igual quedan 8 minutos nada más. Si importa, no importa. Yo después subo el video. Dale, Lo mirás ahí. Dale. gracias. No, de nada. Chao. Entonces, fíjense, tengo acá una multiplicación. ¿Puedo aplicar propiedad distributiva? Sí. Sí, porque la propiedad distributiva dice que solo lo puedo hacer cuando hay una multiplicación o una división. Entonces, la distributiva me decía que yo tengo que bajar este 2 que está acá arriba para cada uno. Entonces tengo que hacer 2 elevado a la 2 por 3 elevado a la 2.
¿sí? Y ahora resuelvo. ¿Cuánto es 2 elevado a la 2? Cálculo auxiliar, si no se acuerdan, y descompongo. 2 elevado a la 2 era, al 2 lo repito 2 veces. Y en el medio hay muy bien, hay una multiplicación, ¿sí? 2 por 2 me da 4, perfecto. Y el otro cálculo auxiliar sería 3 elevado a la 2, es al 3 lo repito 2 veces, y en el medio multiplico. 3 por 3, Seis. ¿cuánto es? No, no es 6. 9. 9, muy bien, Matías. 3 por 3, 9. Entonces, yo lo que tengo que hacer es reemplazo, ¿ven? Este 2 al cuadrado era 4. Se está multiplicando con este 3 al cuadrado, que me daba 9. Entonces termino de contestar. 4 por 9, 36. 36. Muy bien. Lo que ustedes tienen que hacer en el punto 2 es mirar cuáles de esas 4 cuentas que tienen ahí la pueden resolver usando la propiedad distributiva, ¿sí? Y cuáles de esas que tienen ahí no se pueden con la propiedad distributiva, ¿sí? Eso es en el punto 2. Después tenemos, nos quedan igual 6 minutitos. Después tenemos la actividad 3, que está muy bonita, y es lo que más costó cuando lo di una vez, que no sé si lo voy a poder copiar, a ver si puedo, si se los puedo copiar. No, me parece que acá no. No. Bueno, tienen ahí muchas cuentas, tienen todo un surtido de cálculos. Por ejemplo, tienen 6 por 3 elevado a la 2. ¿Sí? Después tienen, por ejemplo, 18 elevado a la 1. Y tienen también, por ejemplo, 9 por 2 elevado a la 2. Entonces, lo que tienen que hacer es resumir esto en una sola potencia, ¿sí? No aplicar distributiva, ¿no? Tienen que resumirlo en una sola potencia. Entonces, por ejemplo, el 8 a la 1 me queda 18 a la 1, me queda, ya está expresado como una sola potencia, ¿no? 18 elevado a la 1. Esperen que tendría que haber agregado otro más, a ver. Y después tienen, por ejemplo, no, está bien, no dije nada. Entonces, este ya lo resumí como una sola potencia. Ahora vamos con el de 6 por 3 elevado a la 2. Si yo lo tengo que expresar como una sola potencia, ¿qué hago? Resuelvo lo de adentro del paréntesis. ¿Cuánto es 3 por 6? 12. No, 3 por 6. 18. 18. 18 elevado a la 2 me quedaría, ¿no? Porque fíjense, estaba este paréntesis elevado a la 2. Entonces me queda 18 elevado a la 2. Y este 9 por 2 elevado a la 2. ¿Cuánto es 9 por 2? 18. 18. Muy bien, 18 elevado a la 2. ¿Sí? Entonces, van a tener que resolver así, tienen muchos más cálculos ustedes, van a tener que resumir cada cálculo en una sola potencia, quiere decir, una base y un exponente. Y me van a redondear, por ejemplo, con verde, por decir verde, ustedes usen el color que quieran, en verde todos los que dan el mismo resultado. Que en este caso, fíjense, tenemos este que me dio 18 elevado a la 2, y este que también me dio 18 elevado a la 2. ¿Sí? Y entonces, todo con verde, todos los cálculos que dan 18 elevado a la 2. No sé, con rosa, todos los cálculos que dan 18 a la 1. ¿Sí? Y así van a ir haciendo, van a ir resumiendo todos los cálculos en una sola potencia y los van a redondear por colores, el color que ustedes quieran y tengan en casa, no se preocupen.
Si no tienen colores, usen, no sé, lapicera azul, lápiz negro y vayan viendo ahí lo que tengan en casa a mano. Y los van a ir separando en grupos, ¿sí? En este caso sería, no sé, todo el grupo verde, todo el grupo rosa, ¿sí? Todo el grupo, no sé, rojo, y son todos los cálculos que dan lo mismo en potencia, ¿sí? No hace falta que resuelvan la potencia, simplemente resúmanla en una sola expresión, ¿sí? ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Sí. Sí. Bien, eso es lo que hay que hacer en el punto 3. Y el punto 4 es un problemita. Dice, se los leo y después vemos. Dice, imagina que tenés muchos bloques en forma de cubo. Expresa mediante potencia la cantidad de cubitos que forma un cubo grande formado con 2 cubitos de alto. Chan, ¿qué quiere decir eso? Que si yo tengo un cubo, tengo muchos cubos, ¿sí? Muchos bloques, imagínense. Y tengo que formar un cubo que tenga 2 cubitos de alto. Los cubos miden lo mismo, ¿sí? A mí acá me quedó medio... ¿Bien? Tengo que formar un cubo grande. Acá yo en este caso no tengo un cubo armado, ¿no? Tengo, miren, si yo le armo el efecto 3D, ¿qué tengo? Como una pirámide, ¿no? Así. ¿No? ¿Lo llegan a visualizar? Ustedes tienen que armar un cubo grande que esté repartido en cubitos de a 2, ¿ven? Cada lado mida 2 cubitos, de alto, de ancho, ¿ven? Así. ¿Me quedó tan bello dibujado? ¿Se entiende? Armé un cubo más grande usando cubitos. En este caso decía que mida 2 de alto. Fíjense que de alto mide 2 cubitos de alto, ¿sí? Bueno, ¿cuántos cubos voy a usar acá? Fíjense, tengo uno acá, este es todo uno, acá tengo otro, ¿sí? Acá tengo otro, acá tengo otro. ¿Cuántos cubos voy a utilizar en total para formar este cubo grande? Tienen que pensar en eso. ¿Más o menos se entiende? Sí. ¿Sí? Bueno, me Sí. queda menos de un minuto, así que me queda por decirles que practiquen, que tómense el tiempo que necesiten, ¿sí? El jueves lo volvemos a ver a esta clase con dudas que no hayan entendido, ¿sí? ¿Ya subiste la tarea de Classroom? No, la subo ahora cuando corto con ustedes.